Compañeras del Congrestar, compañeras de Rojava, en el norte y este de Siria, compañeras de esta maravillosa revolución del Kurdistán, reciban un abrazo y un saludo de lucha de las compañeras del colectivo Desde el Margen, aquí en Ecuador. Lamentablemente por la pandemia no podemos estrechar un abrazo de lucha con ustedes, pero a través de este video queremos saludar su revolución, saludar su resistencia, saludar esta creación hermosa de mundos dignos que están haciendo en su territorio y que también llega acá a Ecuador en el Abya Yala y que nos tejemos desde estas luchas. Aquí en Ecuador también estamos en una resistencia, las mujeres estamos luchando, estamos construyendo mundos dignos. Y la revolución de ustedes es un ejemplo, es una semilla para que nosotras podamos continuar e inventarnos juntas desde la visión de las mujeres, desde nuestros cuerpos, desde nuestras experiencias, estos mundos que queremos habitar. El 8 de marzo es una fecha que aquí también en Ecuador, en todo el mundo, en el Abya Yala, nos permite juntarnos, nos permite conectar nuestras luchas, pero también nos permite recordar, hacer memoria viva de todas las mujeres, todas las compañeras que ya nos abrieron el camino, compañeras que ya no están, que han dejado su vida por la construcción de mundos dignos y que ahora asumimos esa lucha y tenemos la responsabilidad de seguir con esta lucha. Es un momento también que nos permite evaluar la situación en la que estamos. Desde octubre, aquí en Ecuador, las luchas se han fortalecido, se han reorganizado distintos espacios en la sociedad, ¿no? Y seguimos luchando y seguimos organizándonos porque entendemos, tenemos muy claro que no son luchas solo locales y resistencias locales. La resistencia es global. Lo que pasa aquí en Ecuador afecta al territorio de ustedes en Kurdistán y lo que pasa en Kurdistán también tiene repercusiones acá. Estamos en un momento en el cual no podemos cerrarnos en las luchas. Tenemos que abrirnos, tenemos que mirarnos, tenemos que reconocernos en la otra y ver estas experiencias. Y por eso celebramos esta posibilidad, aunque sea a través de la tecnología, de juntarnos con ustedes, de aprender de ustedes y que sepan que aquí en Ecuador les queremos, les pensamos, todo el tiempo estamos tejiendo, estamos mirando en ese espejo del Kurdistán, así como ustedes están mirando en el espejo de Ecuador. Ecuador, como todo el Abya Yala, tiene una gran historia de resistencia que viene desde hace miles de años atrás. Estudiantes, mujeres, trabajadores, trabajadoras, pueblos y nacionalidades indígenas, en octubre del 2019 protagonizamos un gran paro nacional frente a las políticas neoliberales del gobierno y al abandono del Estado. Frente a esto, recibimos muerte, asesinatos, persecución, encarcelamiento, militarización de los territorios, porque mientras se daba el conflicto aquí en la ciudad, todos los territorios, las comunidades estaban en resistencia, estaban paralizadas y lo que hizo el gobierno fue meter militares. Cuando ingresan los militares a los territorios, todo es violencia, todo es un caos y sobre todo esta violencia cae sobre los cuerpos de las mujeres. En octubre del 2019 pudimos ver una semilla que sigue germinando, una semilla de resistencia que principalmente estuvo en las manos de las mujeres. Fuimos las mujeres las que sostuvimos esta lucha desde la primera línea, en los espacios de cuidado, en la organización, en todos los aspectos. Y desde ahí, solo para poner un ejemplo del contexto más inmediato, desde ahí tenemos semillas de lucha, semillas de resistencia en los espacios estudiantiles, en los espacios barriales, en los espacios comunitarios, en los territorios que siguen construyendo e inventando nuevas formas de lucha y de vida digna. La lucha y resistencia antiminera es otro de los factores en los cuales las mujeres han estado en la primera línea en la defensa de los territorios, el agua, la naturaleza y el tejido social.
Durante la pandemia del COVID-19, una vez más el trabajo reproductivo y de cuidado cayó sobre los hombros y las espaldas de las mujeres y las niñas, frente a un sistema de salud ineficiente y abandonador. Estos últimos días en el Ecuador hemos vivido una crisis carcelaria, en la cual hay más de 80 muertos y las mujeres han sido las primeras en reclamar por la vida de los privados de libertad. Esta crisis carcelaria nos muestra las contradicciones del Estado punitivo, abandonador y condenador de la pobreza. Este 8 de marzo, desde Abyayala hasta el Kurdistán, luchamos por no más muerte, no más feminicidios, no más racismo, no más discriminación. Luchamos en contra de los gobiernos neoliberales, luchamos en contra de los estados que nos matan, luchamos en contra de este capitalismo que nos despoja. Este 8 de marzo luchamos por la vida digna, por la liberación de las mujeres y por la autonomía de nuestros territorios. Venceremos, compañeras. Venceremos.